En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos estar aquí presentes. Gracias, Todopoderoso, por una semana más de vida, por nuestra salud, por nuestro trabajo, por nuestros estudios, por haber finalizado muy bien nuestros estudios. Gracias, Señor, por todos los proyectos que has guiado en nuestra vida laboral, Señor. Gracias por nuestra familia, por la salud de cada uno de los miembros de nuestros hogares, por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos y familiares, Señor. En esta noche te queremos pedir la bendición del Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe, nos oriente y nos revele a través de la palabra que Él mismo ha inspirado tu verdad, Señor, Padre Santo, tu verdad, Señor Jesucristo, tu verdad, tu Espíritu Divino, que inspiraste a todos estos agiógrafos a escribir de manera coordinada por tu voluntad, Espíritu de Dios. Te pedimos por el Papa Francisco, por su vida, porque lo bendigas, porque lo iluminas, porque lo fortalezcas, Señor, porque no lo abandones ni una hora de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, mientras es tu pontífice, mientras es tu vicario. Te pedimos también por nuestro arzobispo Pablo Emiro y también por el padre Jaime Barrios, porque los bendiga, Señor, a él, a ellos y a todos los sacerdotes del mundo, para que puedan ofrecer su servicio y ministerio con toda la santidad que tú requieres, Señor. Te pedimos también por nuestro presidente de la República, por todos los gobernadores, por todos los alcaldes, por la situación social, política de este país, Señor. Bendice a cada territorio, Padre Santo. Te pedimos que en esta noche bendigas a todas esas personas que luchan por seguir estudiando en sus profesiones. Ábreles, Señor, el camino de las oportunidades, Padre Santo. No los abandones y guíalos para que puedan conseguir, Señor, los recursos para continuar sus estudios. A ti, Madre Santa, te pedimos que nos bendigas en esta noche, nos ilumines. Nos llenes también de tu bendición, Madre, y nos protejas con tu santo manto. También invitamos y le rogamos a San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael que nos protejan de todo mal, que nos cubran con sus alas y nos bendigan en este momento. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a terminar el año 2024, el quinto año de este ejercicio espiritual de la lectura de un capítulo de la Biblia por semana, con su lección divina para explicar y entender mejor la doctrina de la Iglesia de Cristo, la doctrina de la Iglesia Católica. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y esperemos que podamos entenderlo. El título del capítulo 20 es: Los israelitas señalan las ciudades de refugio. El Señor le habló a Josué y le dijo: habla con los israelitas y diles que escojan ciudades de refugio, tal como lo ordené por medio de Moisés. Si uno mata a otro accidentalmente, sin intención, puede huir a una de esas ciudades
para protegerse de la venganza del pariente más cercano del muerto. El que busque refugio en uno de esos lugares llegará a la puerta de la ciudad y hará su declaración ante los ancianos de la ciudad. Entonces ellos le permitirán entrar y le darán un lugar para vivir. Si el pariente más cercano del muerto lo persigue, los ancianos de la ciudad no entregarán al refugiado, pues mató a su prójimo sin intención y no por tenerle odio. Pero el refugiado tendrá que quedarse en la ciudad hasta que se presente ante todo el pueblo para ser juzgado y hasta que muera el sumo sacerdote que en aquel tiempo esté en funciones. Después podrá volver el refugiado al lugar de donde huyó, es decir, a su propia casa y ciudad. Entonces los israelitas escogieron como ciudades de refugio a Quedes en Galilea, en la montaña de Neftalí, a Siquem en los montes de Efraín, y a Kiriat Arba, llamada también Hebrón, en los montes de Judá. Del otro lado del Jordán, en la meseta del desierto al este de Jericó, escogieron a Béser, de la tribu de Rubén. En la región de Galaad escogieron a Ramot, de la tribu de Gad. Y en la región de Basán escogieron a Golán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades de refugio que escogieron para todos los israelitas y para los extranjeros que vivieran entre ellos. Allí podía refugiarse cualquiera que matara a otro por accidente, para que de ese modo el pariente más cercano del muerto no pudiera vengarse y matarlo antes de que el pueblo lo juzgara. Palabra de Dios. Uno de los capítulos más cristianos del Antiguo Testamento, además de Isaías 53, de Isaías 7, de Miqueas 5, es este de el capítulo número 20 de Josué. Vamos a explicar en primera instancia qué significaban las ciudades de refugio y posteriormente vamos a explicar qué tiene que ver eso con el cristianismo, qué tiene que ver eso con Cristo y la Iglesia Católica. Y ahí vamos a entender mucho de los sacramentos. Para Israel, para la justicia de Dios, recordemos que Israel representa el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En la primera alianza, Dios les establece un sistema judicial que permite que una persona no sea condenada, ejecutada a muerte, antes de hacerle un debido proceso. Para eso existían estas ciudades de refugio, las cuales protegían a una persona cuando ésta, de manera accidental, sin intención, o sea, un homicidio culposo y no uno doloso, lo llevaba a tener que huir de la figura del vengador de sangre. Tengamos en cuenta ese concepto, vengador de sangre o vengador de la familia, o el familiar más cercano del muerto. ¿Para qué se hicieron esas ciudades de refugio? Ese era con el fin para que cuando una persona accidentalmente matara a otra, tuviera la oportunidad de poderse refugiar en una de estas 6 ciudades que debían estar equidistantes dentro del pueblo de Israel, dentro de la tierra prometida, debían siempre estar cerca de cualquier israelita.
debían estar cerca. No servían que fueran de difícil acceso. Por eso el Señor les ordena en Números 35, en Deuteronomios y en el mismo Éxodo, que estas ciudades refugio debían mantener los caminos bien construidos y bien despejados. Una persona que cometía un homicidio culposo podía refugiarse en alguna de estas ciudades con el fin de, en primera instancia, buscar la protección de los ancianos de la ciudad y de los levitas que vivían en estas ciudades de refugio. En las ciudades de refugio iban a ser también ciudades donde iban a vivir levitas. ¿Con qué fin? Con el fin de que hubiera justicia y misericordia. Cuando una persona entraba a esa ciudad de refugio huyendo de la venganza de los familiares, no podía ser entregado al vengador. No podía ser entregado al vengador. Porque el vengador tenía una figura legal en Israel para cobrar venganza siempre y cuando el homicida de su familiar no estuviera dentro de una ciudad de refugio. Si la persona mataba a otra, digamos, accidentalmente, y no le prestaba atención a eso, y no buscaba una ciudad de refugio, ¿qué era lo que podía pasar? El familiar que haya sido designado por la familia como vengador de sangre podía o capturarlo y presentarlo ante la justicia de Israel para que lo juzgara o para que lo condenara a muerte, o podía vengar la sangre de su familiar él mismo. Entonces, como esto se podía convertir en una matazón, lo que Dios hizo fue un sistema que permitía que la persona que mataba de manera accidental, mientras le hacían el juicio y mientras le comprobaban que había sido un homicidio doloso y no culposo, podía refugiarse hasta que muriera el sumo sacerdote de Israel que estuviera vigente en el momento del hecho. Esa era una condición, hasta que el sumo sacerdote estuviera vivo. Si el sumo sacerdote moría, ya la persona quedaba libre. Esa era una condición. La otra condición era que en un juicio frente al pueblo, se le hallara que asesinó accidentalmente y no tuvo intención dolosa. Entonces se le declaraba inocente. Pero la persona tenía que vivir en la ciudad de refugio y no podía salir de la ciudad de refugio. Era como una cárcel, prácticamente. Mientras no se le hiciera el juicio o mientras no se le declarara inocente o mientras no muriera el sumo sacerdote de Israel que estaba vigente en el momento de sucedido el homicidio que se estaba juzgando. El poder que tenía el vengador de sangre solamente llegaba hasta las puertas de las murallas de las ciudades de refugio. Los ancianos no podían entregar a la persona. La persona debía confesar a los ancianos lo que había hecho, por qué estaba buscando refugio. Y esa persona tenía que abandonar su casa, su clan, su familia, todo lo que tenía y quedarse a vivir como refugiado en estas 6 ciudades de refugio. Fíjense la condición. Ahora, para declarar una persona culpable, y si la declaraban culpable, tenía que morir, la tenían que matar, porque la ley decía que el pago del homicidio
era la propia vida del homicida. Miren, esto es bíblico. Esto es bíblico. La persona que mataba dolosamente, con sevicia, debía ser fulminada. Debía ser desaparecida de la faz de la tierra. Vida por vida. Pero podía suceder casos en los que una persona podía asesinar o quitarle la vida a otra de manera accidental, en un trabajo, en un accidente, ¿verdad? Existen muchos casos. En ese caso, entonces, la persona buscaba refugio en esta una de las 6 ciudades, que debía una por lo menos, debía estar cerca de donde cada israelita vivía. Y que también incluía a los extranjeros que vivieran en Israel. O sea, no había, para esta protección, para esta salvación, para este refugio, no había distinción si era israelita o era extranjero. Si vivía en Israel, si vivía en la tierra prometida y le sucedía estas cosas, entonces pasaba eso. La persona podía buscar refugio y protección en alguna de estas 6 ciudades. Los ancianos escuchaban la confesión, le preparaban un lugar para vivir y se esperaba el juicio. Y en el juicio debían existir 2 o 3 testigos oculares del hecho para poder culpar a la persona y así condenarla a muerte. Muerte, venganza, refugio, distinción. No hay distinción entre israelita y extranjero. Lo que se buscaba era proteger a la persona si la persona era inocente y que se le hiciera el debido proceso. Fíjense, lo del debido proceso viene desde la misma antigüedad en la palabra de Dios. Entonces se escogen 6 ciudades, 3 en la tierra prometida como tal y 3 fuera de la tierra prometida, o sea, en la parte oriental de el Jordán. Entonces tenemos ciudades en Rubén, ciudades en Gad, ciudades en Manasés, ciudades en Neftalí, ciudades en Efraín y ciudades en Judá. Estas ciudades permitían que alguien que había cometido un homicidio culposo, recordemos que el homicidio culposo es el que no tiene la intención premeditada de acabar con la vida de la otra persona, podía refugiarse en estas ciudades y esperar a que se le hiciera un juicio para que así pudiera regresar a su casa, pudiera regresar a su vida. Esto podría dañar la vida de una persona, podía dañar la vida de una familia, de 2, del muerto y del que asesinó. Podía acabar la vida de un clan, porque podía empezarse también una serie de venganzas, una tras otra, que llevarían a la extinción de Israel. Pero detrás de todo eso estaba la figura de Cristo, la figura de la iglesia. Esto era una forma como Dios buscaba que el pueblo de Israel entendiera cuando el Mesías llegara cuál iba a ser el papel del Mesías redentor, no solamente para el pueblo de Israel, sino para la humanidad entera. Vamos a ver ahora cómo Cristo es nuestra ciudad de refugio, cómo la iglesia, como cuerpo místico de Cristo, es nuestra ciudad de refugio contra Satanás, que es el vengador de sangre de la humanidad, para la gloria de Dios. Vamos ahora en la profundización del estudio
a ver Cristo y la iglesia nuestro refugio contra el vengador de sangre, Satanás. A nosotros no hemos sido capaces como humanidad de entender el peligro que nosotros vivimos a diario. Nosotros como humanidad no hemos podido entender que nosotros tenemos unos enemigos de muerte que buscan nuestra destrucción total y que buscan el alma de cada uno de nosotros. Para ellos, ellos están condenados irremediablemente, y la única forma de poder atacar y de poder dañar a Dios es perdiendo nuestras almas, destruyéndonos en el infierno, condenándonos a través del pecado. Vamos a ver cómo esto de las ciudades de refugio es la historia de la humanidad y es la historia del plan de salvación. Vamos a ver cómo Adán y Eva son personas que vivían bien, vivían en su reino, estaban tranquilos, pero cometieron un pecado. Un pecado que merecía la muerte. Tal vez no fuera la intención de ellos querer reemplazar a Dios, pero se dejaron seducir por el maligno, por la serpiente antigua. Vámonos a Génesis, capítulo 3, versículos, todo el capítulo, versículos del 1 al 24. Dice: Adán y Eva desobedecen a Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Le está haciendo una pregunta trampa. Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Un mandamiento. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. ¿Sí? Hay un mandamiento que conoce el ser humano, la mujer y el hombre. O el hombre y la mujer conocían el único mandamiento que tenían para poder vivir en el lugar que Dios los había puesto, el paraíso. Y Satanás empieza preguntándole por la doctrina. Y ella responde correctamente la doctrina. Y ella sabe cuál es la consecuencia de quebrantar ese mandamiento: la muerte. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto. ¿Sí? El diablo transforma la verdad de Dios en la mentira suya, porque él es el padre de la mentira. Y le dice: no es cierto, no morirán. Él les está mintiendo a la mujer, porque sí van a morir. Él está cambiando la doctrina de Dios. Dios dijo: si comen del fruto, van a morir. ¿Qué dice Satanás? Desautorizando a Dios y llamando a Dios mentiroso. No morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. Satanás le contamina el corazón a Eva con su propia maldad, con su propio pecado, con su propio homicidio. El padre es el homicida mayor. Y contamina el corazón de Eva al transmitirle otra doctrina diferente a la que Dios había dejado. Vean la importancia de la doctrina. Si Eva se hubiese mantenido en la sana doctrina, en la que recibió de Adán, y que Adán recibió de Dios directamente, donde estaba Cristo, donde estaba el Espíritu Santo, donde estaba el Padre,
nosotros viviéramos en el paraíso y no hubiese muerte en la humanidad. Pero se le creyó a esta criatura que al final, muy hermosa, muy inteligente, muy poderosa, pero al final es una criatura creada, que llamó mentiroso a Dios y puso en el carácter de Dios eso de que Dios no quería que el hombre fuera como él. Cuando Dios había dicho en el capítulo 2 de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Y ahí es donde viene la ilustración, la revolución francesa, la revolución sexual. Ahí es donde viene el empoderamiento, el feminismo, el socialismo, el ateísmo, la nueva era, el wokismo. Todos esos conceptos, todas esas filosofías surgen de la misma fuente, del diablo. Y siempre el pecado va a ser apetecible y hermoso ante los ojos del hombre y de la mujer. El pecado siempre se va a mostrar como algo sabroso, pero ocultando lo podrido que está por dentro y el mal que viene con él. Dice, así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Desobedeció a Dios, cometió homicidio espiritual. Luego le dio a su esposo y él también comió. Entonces, en ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Habían perdido el cuerpo glorioso. Habían perdido la gracia divina. Se les había despojado del vestido de la santidad que les permitía andar con Dios y verlo de cara a cara. Por eso se sienten desnudos, como cuando uno peca y siente que todo el mundo lo está viendo. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Porque ya Dios no podía verlo, porque la oscuridad del pecado había ocultado al hombre de la vista de Dios. Ya Dios los identificaba por su vestimenta santa. Y al desobedecerlo, quebrantar el mandamiento, ellos se despojan de la santidad y Dios ya no los puede ver. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Ya no soy digno de ti. Me siento indigno. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije, no comieras? Dios es firme. Cristo es firme. Cristo dejó la Eucaristía. Cristo dejó el sacramento de la confesión. Cristo dejó el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo dejó el matrimonio como un sacramento respetuoso. Cristo dejó ordenados a sus sacerdotes, no cualquiera que hace un estudio de 3 meses, de 6 meses y ya dice que es pastor, puede montar una iglesia. Tiene que ser alguien que ha sido llamado por Cristo y ungido por manos sagradas, consagradas previamente. Entonces Dios le dice, el hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. ¿Qué hicimos cuando pecamos por primera vez? Buscamos culpables en otros. Por eso el sacramento de la confesión es importante, porque nos obliga a ir al sacerdote, a Dios, y confesarle nuestros pecados, hacer lo contrario de lo que hizo Adán y Eva. Cuando Adán, Dios lo cuestiona por ser él el sacerdote de la humanidad, él lo que hace es que le echa la culpa a su mujer. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y la mujer hace lo mismo que su marido. Y ella respondió, la serpiente me engañó. Ah, reconoces entonces que ella te dijo una mentira, ¿verdad?
y por eso comí del fruto. Todos buscaron culpables no en sí mismos, sino en otros. ¿Qué hace el sacramento de la confesión? Hace que tú te hagas responsable de tus pecados y no busques echarle la culpa a otros. Entonces Dios, el Señor, dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre todos los animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas. La mujer es María, la Virgen María, y es la iglesia. Las dos. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. La descendencia de la mujer es Cristo. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti, porque ella fue una atrevida. Ella eligió quebrantar el mandamiento y pecó primero. Y no debía hacerlo, ella tenía que estar junto a su marido para tomar decisiones los dos. Al hombre le dijo: como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Dios sí le echa la culpa al que es. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y ahí viene la sentencia de muerte, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado. Pues tierra eres, y en tierra te convertirás. La sentencia de muerte. El hombre llamó a Eva su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. Dios el Señor hizo ropa de pieles y de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Dios siempre, como un padre amoroso, protegiendo a su... Y dijo: ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida. El fruto del árbol de la vida es la Eucaristía. Y lo coma y viva para siempre. Vamos a verlo más adelante. Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín del Edén. El hombre había cometido un homicidio, el homicidio de Dios. Había matado a Dios en su corazón. Y merecía la muerte. Y merecía la venganza. ¿De quién? Pues el mismo que los llevó a pecar va a ser el mismo que va a querer cobrarse la venganza. Vamos a verlo ahorita. Y el hombre dejó su casa, dejó su habitación, dejó el lugar donde vivía bacano para comenzar a huir del demonio, a comenzar a huir del diablo, de la venganza que el demonio quería aplicarle al hombre, a Adán y a Eva, y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Pues de haber sacado al hombre, después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados, para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Palabra de Dios. Entonces vemos aquí cómo el hombre, el ser humano, la humanidad vivía bacano, vivía sabroso. Y por culpa del diablo, de Satanás, de Lucifer, el hombre pierde, mata a Dios espiritualmente y es condenado a muerte. Tiene que huir de su lugar de donde vivía, donde nació, donde estaba, su casa, que era el Edén. Y tiene que salir huyendo del Edén con un enemigo que quiere destruirlo. Vamos a ir avanzando en este proceso. Vámonos ahora a ver más profundamente las intenciones
de Satanás. Vámonos a el libro de Sabiduría, capítulo 2, versículos del 21 al 24. Vamos a ver las intenciones de Satanás. ¿Por qué Satanás hizo eso? Y cómo nosotros fuimos unos pendejos, unos tontos. Dice, error de los malos. Así piensan los malos, pero se equivocan. Su propia maldad los ha vuelto ciegos. No entienden los planes secretos de Dios, ni esperan que una vida santa tenga recompensa. ¿Qué nos venden? Vive la vida, disfrútala. Estoy soltera, ahora puedo darle rienda suelta a lo que quiera, dice por ahí una cantautora nuestra. Ahora que estoy soltera puedo darle gusto al cuerpo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? ¿No creen que los inocentes recibirán su premio? En verdad, Dios creó al hombre para que no muriera. Dios no nos creó para matarnos. Dios no se alegra de destruirnos. Y lo hizo a imagen de su propio ser. Ya éramos como Dios. Cuando Eva vio el fruto y le pareció apetecible, ya éramos como Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y nos hizo eternos. Sin embargo, por la envidia del diablo, entró la muerte en el mundo, y la sufren los que del diablo son. Palabra de Dios. Entonces el diablo, que estaba irremediablemente perdido, que está irremediablemente perdido, al ver la alegría, al ver la paz, al ver el gozo, al ver la amistad que existía entre el Dios y el hombre, y que él ya había perdido por su soberbia y por querer ser Dios, lo que le expuso en su doctrina a Eva, y que Eva le compró, por culpa de esa envidia, es que la muerte entra al mundo. La muerte tiene un autor, se llama Satanás. Satanás es el primer homicida, es el padre de la mentira. Si existe, es un ser espiritual, no es una idea, como dice ahora un sacerdote que antes decía que el man estaba vivo y que ahora refuta y que ahora va en contra de esa doctrina que durante tantos años enseñó. El demonio, si es un ser espiritual, si es un ser que piensa, no es una idea. Y no se necesita tener doctorados de teología para poder entender la palabra de Dios, de que el demonio está ahí. Y que por culpa de él entró la muerte al mundo. ¿Por qué? Por medio del pecado, que siempre se nos presenta apetecibles, sabroso. Hay una cancioncita que dice que la mujer ajena, y qué cosa buena, y toda la serie de canciones, películas, videos que nos incitan y que nos presentan el pecado como lo más bacano de la vida. Vamos ahora a ver cómo este señor, cómo este individuo, cómo esta criatura, primero hace que la humanidad peque para después condenarla y acusarla frente a Dios. Acusarla. No solamente es nuestro incitador y nuestro tentador, sino que también es nuestro vengador de sangre. Busca nuestra caída, pero también busca nuestra condena, el desgraciado. Vámonos a Job, el libro de Job, capítulo 2, versículos del 1
al 11. Cuando llegó el día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó: he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Él no es omnipresente. Él no es omnipresente. Tiene limitaciones. Y Dios lo contiene. Él hace lo que Dios le permite, hasta donde Dios le permite. Entonces el Señor le dijo: ¿te has fijado en mi siervo Job? Job es un ser humano. No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Y aunque tú me hiciste arruinarlo sin motivo alguno, él se mantiene firme en su conducta intachable. Eso ocurrió en el capítulo 1 de Job. Pero el acusador contestó al Señor, muy astuto: mientras no lo tocan a uno en su propio pellejo, todo va bien. El hombre está dispuesto a sacrificarlo todo por salvar su vida. Pero tócalo en su propia persona y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Satanás, ese Lucifer, es el gran acusador de todos los seres humanos. A mí me acusa ante Dios. A ti te acusa ante Dios por tus pecados. Por eso hay que irnos a confesar, para estar lo más limpio posible, para no darle papaya a él. El Señor respondió al acusador: está bien, haz con él lo que quieras, con tal de que respetes su vida. Fíjate, Dios está conteniéndolo. El acusador se alejó de la presencia del Señor y envió sobre Job una terrible enfermedad de la piel que lo cubrió de pies a cabeza. Entonces Job fue a sentarse junto a un montón de basura y tomó un pedazo de olla rota para rascarse. Pero su mujer le dijo: aquí hay una dicotomía, aquí está Dios, el demonio, el hombre que es Job y su mujer. Fíjense que está el mismo cuadro de Génesis 3. Dios, Satanás, Job, que representaría a Adán, y la mujer de Job, que representaría a Eva. Miren lo que llega la mujer de Job. Pero su mujer le dijo: ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Mira la actitud de la mujer y mira la actitud del hombre. Aquí no estamos en machismo ni en sexismo. Maldice a Dios y muere. Job respondió, que así debía haber respondido Adán cuando Eva le mostró la manzana y le dijo: come. Miren porque Dios estaba orgulloso de Job. Job respondió: mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Una fe hermosa, una fe santa, un amor a Dios profundo. Este hombre tenía una concepción de Dios y un amor hacia Dios que Adán no tuvo. Adán fue creado de la misma mano de Dios. Vio a Dios cara a cara. Dios lo había revestido de eternidad. Lo había puesto por encima de todas las cosas. Y no fue capaz de defender a Dios, la gloria de Dios, la palabra de Dios. Llega este hombre mortal, ya después de muchos siglos de maldiciones, de perdición, de Sodoma y Gomorra, del diluvio, y ama a Dios de una manera tan profunda que nos debe llamar a nosotros a la reflexión. Job amó tanto a Dios que fíjense que tiene la misma actitud de Pablo. Si yo de Dios recibo bienes, vida, salud, trabajo,
y por eso lo bendigo. ¿Por qué he de maldecirlo cuando vienen los males? Debo seguir amándolo, como lo dice el matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Esa es la misma fórmula de los votos matrimoniales. Aquí Job está casándose con Dios y le está diciendo a su mujer, frente a Satanás, en la cara de Satanás le está diciendo: amo tanto a Dios que acepto de él sus bienes, pero también sus males. Y así, pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. Palabra de Dios. Job le da una bofetada tremenda a Lucifer, que siendo un ángel tan hermoso, tan poderoso, tan respetado, no es ni así de la gloria y del orgullo que sentía Dios por la fe de Job. Vamos ahora a ver cómo Cristo es nuestro refugio. Cómo Cristo viene a la tierra para salvarnos, viene a la tierra para liberarnos de este ser maligno, de este vengador de la muerte, vengador de sangre. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 14. Cristo viene. ¿Quién es Cristo? Dice: no se angustien ustedes. Tenemos a Satanás en el pescuezo, acusándonos y tentándonos para que seamos destruidos y tengamos la muerte espiritual, la muerte eterna. Pero viene Cristo y dice: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre, wow, en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Cristo viene a rescatarnos, Cristo viene a llevarnos nuevamente al Padre, viene a llevarnos al Edén de regreso. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez. Es la parusía. Para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Recuerdan que para todos los israelitas, extranjeros o nativos, los caminos a las ciudades de refugio debían estar bien estructurados, debían ser fáciles de caminar para que la persona pudiera llegar rápido a su ciudad de refugio. Por eso Cristo dice: yo soy el camino a la ciudad de refugio. Yo soy el camino que lleva donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad. O sea, recuerdan que en Génesis Satanás introduce la mentira. Jesús dice: yo soy la verdad y la vida. ¿Qué es lo que introdujo Satanás en la humanidad? La muerte, la mentira, la confusión. ¿Qué viene a traer Cristo? El camino de regreso al Padre, la verdad de Dios y la vida eterna. Solamente por mí se puede llegar al Padre. ¿Quién fue? ¿De dónde salimos expulsados? De la presencia del Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre? No soy, como dicen los pentecostales y su doctrina falsa. No, Señor. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿En qué?
con el Espíritu Santo, con la palabra, con las enseñanzas, con los milagros que hacía Jesús. Así estaba el Padre en Jesús. Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí a través del Espíritu Santo es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. O sea que todo el que hacía las maravillas y los milagros de Jesús no era Jesús. Jesús estaba en esa persona. Pero no significaba que esa persona era Jesús. Jesús no podía ser los 12 apóstoles. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Palabra del Señor. Y Jesús funda en la persona de Pedro y los apóstoles la Iglesia Católica, que es la ciudad de refugio de Jesucristo para todos los seres humanos. Para todos los seres humanos, vamos a verlo. Nos lo dice Gálatas, capítulo 3, versículos del 27 al 29. Así como las ciudades de refugio eran para tanto israelitas como extranjeros que vivían en Israel, la salvación de nuestro Señor Jesucristo es para todo el que busque refugio en Él. Dice, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, ustedes son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios les hizo. Palabra de Dios. Cristo es y la iglesia es refugio para todas las naciones. No hay, digamos, distinción. Ahora, ¿cómo nos hacemos parte de Cristo? Bautizándonos en su nombre por sacerdotes legítimamente consagrados por la imposición de manos, no por cualquier pastorcito que estudia 6 meses, 1 año, de una iglesia fantasma que se creó algún gringo o un rey en Inglaterra. No, sacerdote que viene con la tradición desde los apóstoles. Por eso bautizamos a nuestros niños, para que nuestros niños desde pequeños comiencen a luchar contra el diablo, contra Satanás, que quiere desde pequeños destruirlo. Miren lo de los abortos. Miren que quieren destruir a la humanidad desde el mismo vientre materno, ¿sí? Y quieren destruirlo en la vejez. Miren cómo el diablo tiene orquestado toda una maquinaria para acabarnos. Vámonos ahora como a la muerte del sumo sacerdote, que es Cristo, nosotros encontramos salvación, ¿sí? Vámonos a Hebreos, capítulo 7. Versículos del 20 al 28. Dice, y Dios garantizó esto con un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento alguno, solamente porque eran descendientes de Aarón, recuerden. Pero en el caso del Señor, sí hubo un juramento, pues en la Escritura se le dice a Cristo, el Señor hizo un juramento y no va a desdecirse. Tú eres sacerdote para siempre. Recuerden que el sacerdocio levita
como su nombre lo dice, era porque eran descendientes de Leví y descendientes de Aarón. O sea, que eran sacerdotes por nacimiento. Mientras que Cristo no pertenece a la tribu de Leví, pertenece a la tribu de Judá. Y por eso Dios lo instituye como sumo y eterno sacerdote por medio del juramento, de este juramento. Y dice, de este modo Jesús es quien garantiza una alianza mejor que la primera. Los otros sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía seguir viviendo. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él. ¿Recuerdan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por medio de mí, dijo Jesús en Juan 14. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. ¿Quién? La humanidad, los hijos de Adán y Eva. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. Lo que quería Satanás lo logró Cristo. No es como los otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio. Primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre. Sacrificio de la cruz del Calvario, cuando se ofreció a sí mismo. La ley de Moisés nombra como sumos sacerdotes a hombres imperfectos. Pero el juramento de Dios, que fue hecho después de la ley, nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos un eterno sacerdote, un sumo y eterno sacerdote que nos va a defender de ese vengador de sangre que nos acusa día y noche, el acusador de nuestros hermanos, que nos acusa día y noche, que recorría la tierra para ver quién estaba pecando, para irlo a acusar al Padre, para que el Padre lo funara. Jesús es nuestro eterno sacerdote y presenta su sacrificio, su único sacrificio, que es la Eucaristía, para redimirnos a nosotros y para evitar nuestra muerte eterna, que es lo que busca Satanás, nuestra muerte eterna. Para terminar, vamos a Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 al 12. Y cerramos estos principios bíblicos y este año 2024. Dice, después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. ¿Quién es ese dragón? El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Este es otro que lo echaron por homicida, por mentiroso, por rebelde, por envidioso, por lujurioso, por soberbio, por calumniador. Lo echaron del lugar donde vivía. ¿Sí? Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua, o sea, la de Génesis 3, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. ¿Recuerdan lo que dijo Eva cuando Dios la cuestionó? La serpiente me engañó y comí. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra, aquí. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Mesías, o sea, Cristo Jesús. Porque ha sido expulsado el acusador. ¿Recuerdan a Job, capítulo 2? De nuestros hermanos,
el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Él es el vengador de sangre. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Alégrense pues, cielos, y ustedes que viven en ellos, o sea, los santos de Dios y los ángeles que quedaron allá. Pero hay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes llenos de furor. Palabra de Dios. Y le digo al sacerdote, ese retirado, el diablo sí existe. Y no necesito ser teólogo para comprenderlo y aceptarlo. Porque como diría un gran sacerdote español, el padre Lorin, que en paz descanse, un gran maestro, la existencia del demonio es dogma de fe, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.